Antes siempre importante las normas de cómo nos vamos a comportar. Primeramente debemos de distanciarnos del televisor para que podamos tener una visibilidad adecuada. También, si salimos, recordemos que debemos de ponernos cubreboca e igual lavarnos con agua y jabón abundante y usar también alcohol gel. ¿Qué más, Luis? Muy bien, también recuerden, por favor, solicitar a sus familiares en casa que les ayuden a guardar silencio para que puedan poner atención a lo que vamos a trabajar este día. También, ustedes ya han hecho un gran esfuerzo trabajando en casa con sus guías, ¿no? Las guías para estudiantes que el Ministerio ha entregado. Por lo tanto, no es necesario que ustedes apunten todo lo que nosotros decimos. Más bien, solamente aquellas ideas que ustedes consideran son las más importantes para que tal vez después la puedan trabajar con mamá, papá o, si es posible, con el maestro o maestra. Sí, es importante que recuerden que ese espacio es para divertirnos, no deben de apuntarlo todo, deben de saber que es un espacio para aprender y tomar esas ideas más importantes para, digamos, el aprendizaje, porque la siguiente guía pues va a necesitar este conocimiento. Perfecto. Entonces, si estamos... ¿Estás lista, Mayra? Estamos listos, Luis. Comencemos. Bueno, vamos a empezar. Noción de cambio. ¿Alguna vez, Mayra, tú te has preguntado por qué las cosas cambian? Fíjate que sí me he preguntado por qué las cosas cambian. Yo siento que todo cambia, como la canción, Luis. Ah, sí, hay una canción, Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Ajá, ¿estaba? Tú cantas muy bien. No, Luis, de cantante es increíble, no puedo. Bueno, la cosa es que sí es cierto, ¿no? Las cosas cambian. Todo a nuestro alrededor, si te has dado cuenta, sufre cambios. Esos cambios muchas veces son por, ya sea el paso del tiempo, por efecto de la naturaleza, de los fenómenos naturales, y algunas pues tienen que ver mucho con la acción de las personas. Cómo las personas inciden en el territorio, en lo que les rodea. Y se transforman. Es decir, de que en un principio, y lo pueden ver los niños y las niñas en su propio cuerpo. Por ejemplo, tenemos allá la imagen, Luis. Vemos cómo ellos mismos tienen un proceso de transformación de un bebé a un niño de 7 años, imagínate. Hay un proceso de cambio biológico, digamos. Claro, y físico, ¿no? Y físico, ajá, exactamente. Mirar las habilidades que tiene de andar en bicicleta, pues no la tiene el bebé para andar en bicicleta. E igual aquí, por ejemplo, ¿qué me puedes decir acá, Luis, de este proceso de cambio? Bueno, tú has planteado ahí el ciclo, ¿no? Que de vida de una, podríamos llamarlo, de una mariposa. Así es. En donde inicia con los huevecillos, luego pasa a ser una larva, después se hace esa crisálida, ¿no? Que le llaman, que es como una especie de capullo, en donde, para que después salga ya en este caso el insecto, el animalito, como una mariposa. Una mariposa. Entonces aquí también podemos ver el proceso de cambio, digamos, para que nuestros niños y niñas en casa sepan qué significa cambio, que es un proceso de transformación del entorno, de las cosas que nos rodean. Exacto. Entonces, en el caso cuando hablamos de ustedes, de los cambios ustedes que han sufrido desde que eran un bebé o una bebé hasta ahora, que son una niña o un niño, entonces es importante que tengan en cuenta que han sufrido cambios. Sin embargo, siguen siendo la misma persona. Es decir, esos cambios físicos en alguna medida y también no solamente emocionales, ¿no? Sí, aprenden a interactuar diferente. Un bebé llora, y ya cuando están grandes, igual en 7 años siempre lloran, pero ya pueden expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces es diferente. Algo importante también que tienen que tomar en cuenta cuando estamos hablando de esos cambios es que también han aprendido cosas. Han aprendido cada año, ustedes están aprendiendo muchas cosas. Esas nociones de cambio también las podemos ver en cuanto a los inventos, Mayra, o a las herramientas que nosotros utilizamos. Así es, ha habido transformación porque la tecnología va avanzando, innovando, y por eso se transforman las cosas. Exactamente, así como ustedes han aprendido cosas, pues la humanidad también va aprendiendo y va generando transformaciones, inventos. Por ejemplo, Mayra, aquí tenemos algo para representar esa noción de cambio en cuanto a objetos o herramientas que nosotros o nosotras utilizamos, ¿no? Muy bien. En este caso, bueno, cuando hablamos de la escritura, Mayra, de cuando elaboramos cartas o elaboramos algún documento que vamos a presentar, ¿no? En nuestro trabajo o en nuestras clases,
¿Qué utilizamos, Mayra? Pues utilizamos actualmente lapicero, papel, lápiz. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas que nosotros utilizamos para escribir, hablemos de un documento, que nosotros presentamos, ha sufrido cambios. Por ejemplo, si nosotros lo vemos así, ¿qué crees que fue? Si nosotros tenemos estos tres objetos o estas tres herramientas que son de utilidad para el ser humano para escribir, como lo estamos haciendo, ¿cuál crees que fue primero? ¿Fue la computadora? Vamos a ver, niños y niñas en casa. Yo creo que no, Luis. No, ¿verdad? Sí. Las imágenes creo que no están en orden. No. Hay que ordenarlas. Sí, porque después tenemos acá una pluma y un tintero. O sea, ¿qué fue primero? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podemos nosotros ver esa noción de cambio en estos objetos? ¿Qué fue primero? Claro. Primero fue el tintero y la pluma. El tintero y la pluma. Así que exactamente, este es el primero, Luis, de la forma de escritura. Imagínate que usar una pluma con tinta. Muy bien. ¿Cuál crees que fue el segundo, Mayra? Preguntémosle a nuestros amiguitos y amiguitas. Nuestros amiguitos y amiguitas en casa, ¿cuál sería, digamos, el segundo? La máquina de escribir. Es yo creo que es la máquina de escribir. Así exacto. La máquina de escribir, porque fue un recurso imagínate cuánto se ha escrito en máquina de escribir, cuántos libros, cuántos escritores, cuántos poetas que han utilizado la máquina de escribir. Y luego pues tenemos la herramienta. La computadora. Lo moderno, lo actual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces amiguitos y amiguitas, esto significa la noción de cambio, cómo las cosas con el tiempo se han transformado, en todo caso son diferentes a como eran en el pasado. Esos cambios también pueden ser, ya sea de un año atrás, ¿no? De 10 años atrás, o muchos años atrás, sí, como en el caso, te imaginas, del tintero y la pluma, la máquina de escribir hace quizá unos, ¿qué? 25 años, y la computadora, que es lo más reciente. Exacto. Entonces, eso implica también las nociones de cambio, pero es importante también que tengan en cuenta que los cambios no únicamente se dan en los objetos o en las herramientas que utilizamos. También se dan en los espacios. En los espacios. Pero también algo muy importante es los cambios que se dan en la forma en que nosotros pensamos, en la forma de ver el mundo. Sí, en las concepciones, en la forma como nosotros percibimos las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, Salvador del Mundo. Imagínate las concepciones que han habido de las administraciones municipales de la alcaldía de San Salvador, por ejemplo. Mira, acá tenemos, por ejemplo, a Salvador del Mundo en una representación que me parece icónica porque es súper antigua. Imagínate, acá había una gasolinera, ¿te imaginas esa época? Sí, hoy ya no existe esa gasolinera. No, ya no está, entonces vemos como el proceso de cambio. Pero sí, Salvador del Mundo está presente e igual, si te fijas, hay también unos, ¿cómo se llama? Los servicios de energía eléctrica. Claro, los postes, ¿no? Los postes, que aquí, en las siguientes fotografías, pues no lo podemos identificar. Hoy ya son diferentes. Hoy ya están, digamos, subterráneos. Oye, los carros también que habían en esa época son diferentes, ¿no? También han cambiado. Sí, mira, son muy diferentes a los carros actuales que podemos ver por este sector. O sea que eso estamos hablando de un mismo espacio que ha cambiado en el tiempo. De un mismo espacio y cómo las concepciones de ese espacio han cambiado. No ha cambiado así la tradición, por ejemplo, de celebrar las fiestas patronales de Salvador del Mundo, pero sí, digamos, el espacio geográfico ha llevado una transformación. Por ejemplo, imagínate, acá está Monseñor Romero. Es cierto, hay un monumento ahí a Monseñor Romero. Antes había una gasolinera. Antes había una gasolinera. ¿Ves cómo van cambiando? Igual acá, por ejemplo, si vos te fijas, ya no hay tanto árbol. Oye, los edificios también que rodean a Salvador del Mundo también han cambiado. Ya hay edificios más altos. Exacto. Entonces hay un proceso y aquí casi no habían edificios. Acá no hay edificios, mira, igual si te fijas el bulevar es más pequeño. Muy bien. Creo que entonces es importante que les preguntemos a nuestros amiguitos y amiguitas en casa si las cosas, así como nosotros lo hemos visto, han cambiado en su comunidad, en su comunidad, en su localidad, en su colonia. ¿Qué han cambiado? ¿Han percibido ustedes cambios?
Me imagino que sí, Luis, porque no va cambiando la forma de cómo ellos y ellas socializan en sus espacios. Imagínate en la escuela, por ejemplo. No es lo mismo cuando están en la parvularia, en el espacio de la parvularia, que hay hasta juegos. Cuando ya pasas a primer grado, que está la cancha súper gigante, tanto de básquetbol o de fútbol. Entonces cambia, la comunidad cambia igual de esa manera. Entonces, y en tu colonia, y ustedes, amiguitos y amiguitas, piensen, ¿qué cosas han cambiado? ¿Ha cambiado algo? ¿Han visto diferencias en cómo las cosas eran, o en su comunidad, cómo era antes, cómo es hoy? Esos cambios son importantes que ustedes los vayan identificando. ¿Por qué? Porque muchas veces esos cambios no resultan siempre positivos, Mayra. Así es, porque por ejemplo podemos encontrar de que ahora hay mucho más contaminación, pero se nos olvida un punto, Luis, bien importante, esta fotografía. ¿Qué te dice esa fotografía? Bueno, era lo que yo te mencionaba hace un momento, cuando yo te decía que también cambian las formas de pensar y las formas de ver el mundo. Nosotros vemos las cosas de manera diferente a como se veían hace 50, 70 años. En este caso, muy bien como te has hecho tu referencia a esta imagen, ¿qué vemos en esa imagen? Fíjate que yo veo niñas y, bueno, dos niñas y, bueno, adolescentes que van a la escuela. Y imagínate el sendero por donde van. O sea, eso es bien importante, que en la zona rural pues se hace mucho. Esos viajes, mira, van los tres como cuidándose, etcétera. Y como las niñas ahora tienen la oportunidad de estudiar. Hace mucho tiempo las mujeres no tenían esa oportunidad de estudiar. Entonces, eso también es un elemento importante. Como les repito, esas formas en que nosotros hoy vemos y las formas en que pensamos son importantes. Hoy que las niñas vayan a la escuela es un hecho muy importante. Por ejemplo, también que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, ¿no? Eso también es un elemento importante. Hay que aprender de que debemos escuchar, debemos de por ejemplo, niñas que juegan fútbol y que algunas veces en las localidades los mismos compañeritos le dicen, no, tú no puedes. No, es una situación de que debemos de ir introyectando ese valor de que tanto las niñas como los niños pueden tener pues los mismos deportes, acceder a la educación de calidad. Imagínate, sin educarnos, ay, qué terrible sería solo estar en casa haciendo oficio, Luis, qué terrible. Entonces, como lo hemos podido ver, hay cambios que son positivos cuando nosotros cambiamos las formas de ver el mundo, sobre todo para beneficio de todos y todas las personas que vivimos en el país, ¿no? Así es. Pero además, también hay algunos cambios que resultan negativos, como por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela, cuando viajábamos para Zacatecoluca, nosotros pasamos por el río Jiboa. Ah, es muy hermoso. Bueno, pero hoy está casi seco. Así es. Mi abuela me decía que cuando ella estaba joven, ese río lo pasaba en lancha. Ah, no te creo. Y hoy ya no hay agua. Imagínate. Entonces, esos cambios, como les repito, los cambios nos deben de servir a nosotros para reflexionar sobre cómo nosotros o nosotras estamos incidiendo sobre el espacio que nos rodea, ¿no? Sí, sobre los recursos. Sobre los recursos naturales. Entonces, es decir, que los niños y niñas en casa deben de recordar que hay esos procesos de cambio que también son, como vos lo decías muy bien, Luis, negativos, que tenemos que aprender y desaprender, que es un término muy importante, o sea, dejar de hacer, desaprender, es volver a aprender el hecho de pues no contaminar, reforestar, tener una práctica, digamos, para echar la basura, todo ese tipo de cosas. O las formas en cómo nosotros tratamos a las personas, es decir, al resto de personas con las que nosotros nos rodeamos, con las cuales interactuamos. Entonces, para terminar, no olviden que el ser humano inventa cosas, transforma su vida, pero hay que buscar transformarlo de manera positiva. Lastimosamente, Mayra, se terminó nuestro tiempo.